Ya está, se está subiendo todo el mundo. No veo a Beatriz. Vamos a ver si. Se tiene que volver a conectar. Le escribo, Marco. Estamos contactando a la maestra, nada más, a ver si no tiene algún tema de conexión. Sí, le escribí, pero le voy a marcar porque no me ha contestado. Ok. Ya se subió Beatriz. Beatriz, buenas tardes. Sí, creo que Perdón se que desconectó en tuvimos el un problema. momento. Sí, Sí. Qué bueno. bienvenida. Si quieres subir la presentación. Sí, claro. Ok. Perfecto. ¿Ya la tienen ahí? Ahí está. Perfecto. Si gustan, esperamos unos minutitos para comenzar. Ya tenemos 60 participantes. Vamos a... Pues si no tienen inconveniente y dado el tiempo de todos, podríamos comenzar nuestra sesión. Y antes que nada, agradecer a nuestro presidente, licenciado Héctor Herrera, por acompañarnos a esta primera sesión del año de la Comisión de Energía. Les pediríamos a todos los que no hagan uso de la voz que mantengan su mute para que sea más sencilla la plática. Pues antes que nada, bienvenidos a todos a esta primera sesión del 2021. Tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Beatriz Leice Guigardo, quien es una especialista en la materia para un tema de primera importancia más el día de hoy, que se llama reforma energética blindaje bajo el Tratado México, Estados Unidos, Canadá y otros tratados internacionales. Agradezco también la presencia de Carlos Rodríguez Ama, nuestro coordinador de recursos, y de Shirley Wagner, nuestra subcoordinadora de electricidad. Y con este preámbulo me gustaría
Creo que hay un poco de ruido en la línea, no sé si podemos poner mute. Ah, parece ser que... La idea de la plática del día de hoy es analizar un poco qué ha sucedido en torno a la reciente reforma constitucional que se dio en 2013, que como todos ustedes saben se abrió el sector tanto de los hidrocarburos como de la electricidad para la participación de la inversión público-privada. ¿Y qué sucede ahora con la entrada en vigor del nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá en materia de comercio? Y perjuicio de que, como saben, el Telecán tiene un periodo de transición de 6 meses. En ese contexto, pues la pregunta que cabe es, independientemente de las decisiones que actualmente se están tomando por parte del gobierno federal, además de los mecanismos de control interno institucional, ¿existen algunos límites que pueden implicar los tratados de comercio internacionales? Y en ese sentido es que nuestra invitada del día de hoy, la maestra Lacey, nos hablará básicamente de la perspectiva internacional, no solo del TEMEC y del Telecán, sino también de los tratados comerciales a nivel internacional. Antes de comenzar, yo le pediría a Shirley Wagner, que es nuestra coordinadora de electricidad, que nos presente el perfil de la autoridad. Bienvenida Perfecto, a esta gracias. comisión. Ya estuvo. Gracias. Bye bye. Claro que sí. Beatriz cuenta con 30 años de experiencia profesional en comercio exterior, políticas públicas y temas regulatorios adquirida en los ámbitos público, privado y académico. En 2013 se reincorporó como socia a SAI Derecho y Economía al frente de las áreas de comercio exterior e inversión extranjera y la de práctica regulatoria y políticas públicas, responsabilidad que había ejercido de 1999 a 2006. Beatriz y su práctica son reconocidas por las principales calificadoras internacionales Chambers and Partners, Legal 500, Who is Who Legal y Best Lawyers. Beatriz fue subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía de 2006 a 2011. Se desempeñó como directora jurídica en la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre 1990 y 1992. La administración pública incluye 5 años de servicio en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1983 a 1988. Fue investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México de 2011 a 2012 y profesora en esta institución entre 1993 y 1999. Ha publicado diversos artículos y coordinado varias obras, entre las que destaca el libro Reflexiones sobre la Política Comercial Internacional de México 2006-2012. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho y obtuvo la maestría en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York. Beatriz forma parte de la lista de árbitros de la Organización Mundial de Comercio y se ha desempeñado como panelista. Es miembro fundador y parte de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Fellow, del C.D. Howe Institute en Canadá y parte del Consejo Editorial del periódico Reforma, sección de negocios. Muy querida Beatriz, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy y más en tiempos en los que se hace tan necesario contar con una experiencia tan vasta como la tuya para platicar del tema que nos ocupa el día de hoy. Bienvenida. Sí, ¿me oyen? ¿Sí, me escuchan ahora? Sí. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y gracias a todos los que nos acompañan. Agradezco mucho a Marco Antonio de la Peña, a Shirley Wagner y a Carlos Rodríguez por la invitación y la oportunidad que me han dado para reflexionar con ustedes sobre la protección legal que dan los tratados de libre comercio e inversión suscritos por México a la reforma energética y en general al marco jurídico mexicano. Aunque las medidas y políticas adoptadas por la actual administración en materia energética tienen diversos
En este espacio me concentraré principalmente en la implicación legal que tendría para el país cambiar las reglas del juego para hacer negocios, previstas en dichos tratados internacionales. Mi presentación tiene las siguientes secciones. Primero me gustaría comentar sobre cómo se incorpora la reforma energética al TEMEC. En segundo término, los tratados internacionales, cómo se relacionan qué lugar ocupan en el derecho internacional y en el interno. El tercero, las medidas adoptadas violatorias del marco legal que han adoptado la administración actual. La cuarta, el TEMEC y cuáles son los capítulos relevantes y acciones disponibles a la luz de esas medidas. Por último, comentar sobre algunos aspectos de estrategia y los costos que tendrá este incumplimiento en otros ámbitos. En últimas fechas hemos visto que ha habido un cuestionamiento importante sobre la compatibilidad de las políticas y las medidas adoptadas por el gobierno en materia energética, con nuestra Constitución, con nuestras leyes, con nuestros tratados internacionales, y hemos visto entonces como consecuencia que la presente administración ha manifestado su intención de hacer una reforma constitucional y legal que revierta la reforma energética. Un ejemplo concreto de esta voluntad es el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, que fue enviado recientemente por el Ejecutivo al Congreso. Para entender por qué es revertir la reforma energética sería violatorio de los tratados de libre comercio que México tiene, y aquí voy a comentar no únicamente el TEMEC, sino todos, ¿no? Es importante explicar primero ciertos conceptos y principios básicos de los tratados de libre comercio, cómo están plasmados los derechos y obligaciones en estos instrumentos, es decir, la arquitectura de los tratados de libre comercio. Y eso creo que es importante dedicarle un espacio al inicio a esto. Y aquí están los conceptos más importantes. Estos que estoy dando aplican transversalmente a todos los tratados, no nada más al tema. El primer tema es ¿cuál es el objetivo de los tratados? Que es muy importante recordarlo. Es eliminar las restricciones al comercio de bienes y servicios, así como a la inversión. El marco jurídico interno de cada parte del TLC debe ser compatible con esos compromisos de liberalización. Y en una negociación, las partes identifican que hay disposiciones del derecho interno que no son compatibles con el tratado. Entonces, en ese momento, cuando se negocia, es cuando se hacen listas, generalmente así funciona, pero de reservas y excepciones a las obligaciones de apertura que ese país va a comprometerse a hacer en un tratado. En el campo en lo que tiene que ver con la materia de inversión y servicios, por lo general aplica un principio en los tratados que se llama de ratchet a esas reservas, que dice que de ser modificado el marco jurídico interno en un futuro, respecto al que existe cuando se está negociando el tratado, solo puede incrementarse el grado de apertura. No se puede ir atrás, en general, en principio, a ser más restrictivo que el marco jurídico que existía en el momento que se pactó el tratado. La reforma energética fue incorporada en virtud de este mecanismo de incorporación de cambios posteriores al marco jurídico interno. Fue incorporada automáticamente a los TLCs que México había negociado antes de la reforma y reflejada de manera específica en dos tratados de libre comercio que fueron negociados posteriores a la reforma energética.
Respecto a la arquitectura ya específica de los tratados, todas las disciplinas y obligaciones que contempla el TEMEC son aplicables a todos los sectores, incluido en el sector energético. Cuando el marco, como les decía, jurídico interno existente al momento de negociar el tratado contempla disposiciones contrarias a lo que se está negociando, la parte establece esas reservas y excepciones a fin de no incurrir en incumplimiento. Esas reservas y excepciones se encuentran en diferentes lugares en los tratados y es muy importante tomarlos en cuenta, indispensable. Unos son fáciles de ubicar porque están en el texto del capítulo concreto, lo que estás leyendo el tratado, en el cuerpo principal del tratado. Otros se encuentran, otras reservas y excepciones a las obligaciones contenidas en ese capítulo se encuentran al final del capítulo, generalmente aplicables a ciertas partes del tratado. Nexos generales que normalmente aplican a inversión y servicios y que en el TEMEC se agrega uno que tiene que ver con empresas propiedad del Estado y monopolios designados, que generalmente están al final del tratado. Hay un capítulo generalmente en todos los tratados, en el tratado del TEMEC que está en el capítulo 32, que tiene además excepciones y disposiciones generales. Entonces, para reiterar los conceptos, todas las disciplinas y obligaciones que contempla el TEMEC son aplicables a todos los sectores económicos de nuestro país, incluido el sector energético, y de tal manera que el TEMEC se aplica de forma transversal al sector energético. Es decir, todos estos capítulos que están en el tratado, digo, algunos son específicos al tratado, pero en general, en principio, las obligaciones que están contenidas en estos diferentes capítulos aplican al sector de energía. Hay un solo capítulo que hace referencia específicamente al sector energético, que es el capítulo 8, que tiene que ver con el reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano sobre hidrocarburos. No voy a comentar sobre el contenido de este capítulo en este momento para no interrumpir la secuencia de la explicación que les estoy dando sobre la incorporación de la reforma energética al tema, pero en un momento haré referencia a eso. Entonces, como les decía y vuelvo a reiterar, todo aquello del marco legal mexicano que fuera incompatible con los compromisos del TEMEC se tuvo que expresamente reservar en este. Si no está reservado, aplican las obligaciones. Entonces, por eso es que en el momento de la negociación es muy importante decir qué es lo que es el sistema jurídico interno que no le va a aplicar, que el Estado no quiere que eso se quiere obligar a esos compromisos específicos. En el caso, como les decía, las reservas en materia de inversión y servicios generalmente están al final de los tratados y en el caso de las disposiciones que conforman la reforma energética, que son incompatibles con el TEMEC, lo que estaba en el marco jurídico interno, que generalmente se hubieran incluido en esos anexos generales que tienen los tratados dentro del tratado, en el TEMEC se trató de manera diferente y se cambió la arquitectura que normalmente está en los tratados. Es decir, no se incorporaron esos anexos de reserva en el TEMEC. Se incorporaron por referencia indirecta en otros tratados. Esta metodología que se utilizó, en mi opinión, puede dar lugar a problemas de interpretación en el futuro. ¿Cómo es que se incorporan de manera indirecta las reservas que están en dos tratados específicamente? Y eso se hace a través del capítulo 32, que es un capítulo como les había mencionado, excepciones y disposiciones generales, y aquí se encuentra esa referencia, a veces para algunos difíciles de encontrar, y ya que se encuentran para otros difíciles de entender. Y aquí les transcribo lo que dice ese artículo 32.11, al cual se incorporan
las reservas, las excepciones que México quiere imponer en el sector energético. Y dice, México se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas con respecto a cualquier sector o subsector para los cuales México no haya adoptado una reserva específica en sus apartados para los anexos 1, 2 y 4 de este tratado. Es decir, en esos anexos México no incorporó nada relativo a la reforma energética. Entonces aplica esa primera parte. Únicamente lo consistente con las medidas menos restrictivas que México haya adoptado o mantenido en términos de las reservas y excepciones aplicables a obligaciones paralelas en otros tratados y acuerdos de inversión que México haya ratificado previa a la entrada en vigor de este tratado, incluyendo el acuerdo de la OMC, sin tomar en consideración si dichos otros acuerdos ya entraron en vigor. De esta disposición hay varias preguntas que surgen de esa lectura. Y vamos a atender algunas de esas preguntas. La primera que surge es, si no está las reservas en el sector energético y este artículo está remitiendo a otros tratados posiblemente que contemplan otras reservas, ¿cuáles son esos tratados? Y aquí la respuesta es que el único tratado ratificado antes de la entrada en vigor del TEMEC y que incorpora las reservas de la reforma energética, por ser posterior a esta, es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CTPPP. ¿Por qué es que se incluye un lenguaje raro en esta disposición que son tratados ratificados aunque no hayan entrado en vigor? Fue así, se incorporó así porque cuando el CPTPP fue negociado, entró en vigor, cuando el TEMEC entró en vigor, rectifico, cuando el TEMEC fue firmado, que fue en noviembre del 2018, por los tres países, el CPTPP no había entrado en vigor. Ese CPTPP había sido ratificado y entró en vigor un mes después. Entonces, por eso es que se tuvo que incluir este lenguaje al final de incorporar un tratado que no estaba en vigor en ese momento. El CPTPP hace referencia cruzada e incorpora específicamente los anexos del 1, 2 y 4 del Tratado de Asociación Transpacífico. Si se recuerdan, este CPTPP es un acuerdo que surge como consecuencia de que Estados Unidos se salió del Tratado de Asociación Transpacífico y entonces los 11 países que quedaban quisieron firmar el CPTPP. Entonces, realmente el CPTPP incorpora todo lo negociado en el TPP, aquellas partes que Estados Unidos le interesaban. Entonces, por eso es que el CPTPP en sí no contiene la reserva, sino que es el TPP el que contiene esos anexos donde están las reservas del sector energético. La otra pregunta que uno se puede hacer del artículo que estamos interpretando es si existen otras reservas menos restrictivas que el TPP en otros tratados que pudieran ser aplicables. Y la respuesta es que no, ya que todos los TLCs previos a la reforma energética contemplaban restricciones fuertes en el sector. Por ser previos a la reforma energética, no contemplan medidas menos restrictivas que las reservas y excepciones contempladas en el TPP, que el TPP incorpora tal cual el marco jurídico legal mexicano como quedó después de la reforma energética. Al aprobarse la reforma energética, esta se incorporó, como había mencionado, en los TLCs previos, la misma liberalización y restricciones previstas en el marco legal interno. Y ahora explico cómo es ese mecanismo, cómo quedó eso incorporado en el TEMEC y en los tratados en general. Las reservas en materia de inversión y servicios, como les explicaba, se contienen en anexos al final del tratado.
Las reservas que se contienen en el anexo 1 tienen una característica muy importante y especial que está bajo un principio que se conoce como el que les había mencionado, que es el principio de Ratchet. ¿Y qué significa ese principio? Que las partes se comprometen que cualquier modificación futura a las reservas y excepciones previstas en el CPTPP o TEMEC no podrán, y en ese anexo 1, incorporado en el anexo 1, no podrán volverse más restrictivas, solo podrán conceder más apertura. Entonces, esto es muy importante porque de esta manera la reforma energética queda consolidada en el TEMEC, protección que no tienen los inversionistas de países con los que México no tiene un TLC, de modificarse las reglas del juego. Este anexo 1 está en otros tratados de libre comercio que México tiene. En ese entonces pues era mucho más restrictivo, pero contemplaba el mismo principio de modificarse el marco legal hacia adelante. Esas reformas y esa liberalización quedan automáticamente incorporadas en los tratados previos a la reforma. ¿Cuáles son esas excepciones o reservas a la reforma energética que puede invocar AMLO bajo el TEMEC porque están en nuestro marco jurídico y que quedaron plasmados en el TEMEC e incorporados automáticamente en otros tratados? Y aquí son algunos ejemplos de lo que está en el anexo 1. Solo el Estado puede llevar a cabo la exploración y producción de hidrocarburos a través de la asignación de asignaciones o contratos, y que dichas actividades deben cumplir con un porcentaje mínimo nacional. Es decir, se establece el derecho de establecer porcentajes mínimos de contenido nacional. Pero no, tengo un chorro. Para que los particulares puedan llevar a cabo ciertas actividades son todos los documentos, te los mando de transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Te los mando? Los hidrocarburos como la electricidad se dará preferencia a las nacionales y a la contratación de servicios de origen nacional. Y otro ejemplo es que hasta el 1 de diciembre del 2017, Pemex era la única entidad encargada de la comercialización de hidrocarburos y hasta el 31 de diciembre de 2016 era el único permisionario para importar y exportar gasolinas y diésel. Esas son algunas reservas que están en el anexo 1. Para que entiendan cómo se incorporan, aquí les quise meter a la presentación. Esto es tal cual copiado del TEMEC. ¿Cómo es la estructura en el anexo 1? Generalmente el anexo 1 contiene muchas de estas, ¿no? De estas como ahorita les estoy mostrando, los anexos 1 de los tratados. ¿Y eso qué dice? Normalmente dice el sector, el subsector. ¿Cuáles son las obligaciones que están en el tratado? Aquí dicen que no va a cumplir México, específicamente porque hay disposiciones contrarias en esas leyes que están ahí enunciadas. Y aquí está, les marqué en negritas, lo que en la lámina anterior les había indicado que eran excepciones específicas. Y así están. Entonces, ¿qué es lo que puede, digamos, cuál es el límite de México? Lo que está en el marco jurídico mexicano. Esos son los límites de la reforma energética. Eso es lo que puede el Estado hacer para no cumplir con lo que está expresamente en el tratado, pero no más. En el caso del anexo 2, otras reservas que se contienen normalmente en los tratados en este anexo. Y a diferencia de las reservas y excepciones contenidas en el anexo 1, en general, si México, una de las partes, decide después, es decir, en el anexo 2 están las reservas, va más allá después en una liberalización futura. Y después se arrepiente y dice, no, ya no me parece esa liberalización que hice, ya quiero ir para atrás. En esas reservas contenidas en el anexo 2 ya no se puede cambiar, porque no aplica el principio se puede modificar en un futuro para hacerla más restrictiva porque no aplica el principio de Ratchet. Sin embargo, es muy interesante porque la única reserva que está incluida en este anexo 2, aplicable al sector de electricidad y de hidrocarburos,
es la siguiente que les quise transcribir aquí, que es muy importante, porque aún esta tiene un ratchet ahí incluido, que es muy interesante. Dice, México permite la inversión privada exclusivamente a través de contratos. Dice, si se permite en un futuro la inversión en una modalidad diferente a los contratos, es decir, esa es la Reserva de México, solamente puede haber inversión privada a través de contratos. Eso está en el anexo 2. Dice, pero en caso de que en el futuro se permitiera, ¿no?, en una modalidad diferente, a través de la participación accionaria en una empresa, México se reserva el derecho de imponer restricciones a tales inversiones. México puede decidir cómo va a ser esa participación accionaria, puede violar el principio de trato nacional y decir, pues solo los nacionales mexicanos pueden tener una participación accionaria en las empresas de Pemex y CFE. Pudiera decir eso. Está bien, puede hacer lo que quiera en esto, porque aquí dice que nada más puede la inversión ser a través de los contratos. Sin embargo, México, lo que está aquí es importantísimo. Dichas restricciones se considerarán como parte del anexo 1 y por lo tanto quedan sujetas a la cláusula ratchet. Entonces, si México establece que sí puede haber participación accionaria, en tanto porcentaje, establece restricciones de cuánto porcentaje pueden los inversionistas privados tener en las empresas del Estado en estos sectores. Si establece que hasta un 30%, esa restricción o limitación que está poniendo en su legislación queda incorporada automáticamente y protegida bajo el anexo 1. Se saca la reserva, esa parte de la reserva de este anexo 2 y se incorpora al anexo 1 para que no pueda ser más restrictiva en el futuro. Y aquí está específicamente no incluir la de electricidad, incluir la de petróleo y hidrocarburos, que se refiere a esta reserva en el anexo 2 y que prevé específicamente que si se cambian las restricciones, la liberalización apertura quede incorporada al anexo 1. Hay también otras reservas generales en el anexo 4 que tiene que ver con las empresas propiedad del Estado. Y esas reservas están, ¿qué es lo que dicen? Aquí establecemos ejemplos de esas reservas. Dice que se podrá proporcionar asistencia no comercial a Pemex para asegurar el suministro de hidrocarburos a precios accesibles a comunidades marginadas, para emprender proyectos gubernamentales con implicaciones sociales. Y abajo está una disposición reflejo para el caso de CFE. Ese es el anexo 4, aquí está específicamente incorporado como en el tratado cómo se hace. Entonces, para concluir esta parte y concluir esta idea, y me gusta usar este símil de las puertas. En el 94, cuando México negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la inversión privada, tanto nacional como extranjera, estaba totalmente excluida, no se podía invertir en estos sectores. En el 2013 se empieza a abrir ligeramente a través de contratos de servicios y después del 2013 se da la reforma energética y la puerta se abrió de manera importante, ¿no? Las reformas futuras que México haga a su marco jurídico interno únicamente pueden igualar o mejorar el acceso. Esa puerta no puede ser cerrada. Si se cierra, en contravención de lo que está en los tratados de libre comercio negociados por México, eso es incompatible con sus compromisos de esos tratados y por lo tanto México incurre en responsabilidad internacional. Y eso tiene que ver con esta lámina precisamente, y paso a la siguiente sección, que es los tratados internacionales bajo el derecho internacional. México, como cualquier otro país, son países soberanos y pueden modificar su marco legal interno.
Sin embargo, eso no les exime de la responsabilidad internacional y de las reformas incompatibles con sus obligaciones bajo tratados. De pasar esto, los tratados de libre comercio tienen mecanismos de solución de controversias para que los países parte y para que los inversionistas puedan accionarlos para exigir el cumplimiento. Y en caso de que haya una resolución favorable a favor del país o del inversionista que está demandando al Estado que esté incumpliendo con el tratado, pueden las partes aplicar represalias, que es a través normalmente de un mecanismo que se llama suspensión de beneficios al otro país, de cualquier sector que quiera del tratado, no importa, no tiene que ser respecto de la misma obligación incumplida, o los inversionistas pueden exigir la reparación de los daños. Entonces, de esta manera, puede decirse que los tratados internacionales son instrumentos eficaces para garantizar la certidumbre legal que requiere la inversión a largo plazo. Creo que eso es muy importante, porque el inversionista sabe que en principio los estados no deben de adoptar reglas internamente, sean contrarios a los tratados negociados y a las reservas o las excepciones, digo, no ir más allá de esas reservas y excepciones que se contemplaron. Entonces, y si cumplen en esto, hay responsabilidad. Y a diferencia de muchos otros tratados internacionales, lo que diferencia a los tratados comerciales de estos otros es que sí tienen dientes. Sí hay manera que los estados apliquen medidas que afectan económicamente al otro país. Los inversionistas, si bien no pueden cambiar el sentido de las medidas, o sea, exigirse los paneles arbitrales que cambien las medidas que se adoptaron internamente, sí pueden determinar daños para resarcir a los inversionistas de esas violaciones a los tratados. Y esto está relacionado porque, y aquí con el capítulo 8, que es el que les mencionaba, que tiene que ver específicamente con el sector y con específicamente con hidrocarburos. Y este capítulo es un capítulo sui generis, creo que no existe ninguno como este en ningún otro tratado, porque nada más tiene un artículo con 2 párrafos que están aquí y que de alguna manera replican lo que les acabo de decir, y que es un principio de derecho internacional. Las partes confirman, dice, según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Es decir, la libertad para hacer en el marco jurídico interno lo que quieran. Sin embargo, y aquí se dice, en el caso de México, aunque aplica a los 3 países, sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá, y en fin, el derecho de México soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Es curiosa la construcción de este artículo, porque nada más se refiere en algunas partes a México y otra parte a los derechos de Estados Unidos y Canadá. En realidad, los 3 países tienen ese derecho soberano para modificar internamente su constitución, las reglas. Sin embargo, los 3 países tienen disponibles esos remedios que contempla el mismo tratado para exigir el cumplimiento del tratado o exigir que se les resarza los daños en caso de los inversionistas. En caso de los tratados internacionales bajo el derecho interno, ¿qué es lo que aplica? Y esto ha sido motivo a través de los años de diferentes interpretaciones y afortunadamente ya existe jurisprudencia que confirmó esto que a continuación les voy a señalar, de dónde se encuentran exactamente los tratados internacionales en la jerarquía, la pirámide jerárquica de
leyes en nuestro país. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, que a mí me tocó estar en ese proceso, y en donde era muy importante conocer cuál era la jerarquía de los tratados respecto al derecho interno, respecto a las leyes constitucionales o a las leyes federales en general, para saber cuáles eran los límites que imponía el derecho interno a la hora de negociar el tratado. Esto que ahorita les voy a decir a continuación no era tan claro. No era tan claro dónde estaban los tratados internacionales respecto a estas leyes constitucionales y federales y generales y estatales. Actualmente es así. En el derecho mexicano, los TLCs y APRIs están únicamente debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales, generales y estatales. Por lo que las autoridades federales, estatales y locales deben cumplir con lo dispuesto en los tratados internacionales, salvo aquellas obligaciones contrarias a la Constitución. Paso a la siguiente sección. En esta no me voy a referir específicamente a ella, simplemente la quise incluir para señalar cuáles son de las principales medidas que en nuestra opinión son violatorias al marco legal interno, pero aquí estamos analizando el marco legal internacional. Estas son las medidas adoptadas que están aquí en orden cronológico. En este apartado, no es objeto de esta conferencia y podría ser objeto de una conferencia per se. Lo único que quisiera mencionar es que del análisis de las medidas que están señaladas en las láminas anteriores, que hemos hecho, bueno, que he hecho y que hemos hecho como equipo en el despacho, hemos identificado que en general los capítulos relevantes del TEMEC respecto a esas medidas son los siguientes y están señalados aquí. Y están clasificados de acuerdo a los mecanismos de solución de controversias que están disponibles. Entonces, en el caso del mecanismo, en el caso del capítulo 14 que tiene que ver con inversión y que protege a los inversionistas, y que este contempla un mecanismo específico en donde el inversionista puede, sin tener que consultarle a su gobierno, demandar directamente al Estado que está aplicando una medida que está en violación del tratado. Adicionalmente a esto, hay otros capítulos que hemos identificado en que son relevantes porque las medidas adoptadas están en violación de dichos capítulos y son los que están del lado derecho. Y estos tienen que ver con los principios que están en el preámbulo, lo que está nuevamente contenido en el capítulo de inversión, en el capítulo 22, empresas propiedad del Estado, medio ambiente, buenas prácticas regulatorias. Estos capítulos podrían ser sujetos al mecanismo, es decir, puede las partes del tratado invocar el mecanismo general de solución de controversias que contemplan los tratados para dirimir controversias entre Estado y Estado. Aquí los particulares o las empresas afectadas pueden aportarle a los estados los elementos de violación, sin embargo, no son parte de esas controversias que se plantean. Y aparte hay otro capítulo relevante que hemos identificado que tiene que ver con política de competencia. Sin embargo, respecto a las obligaciones o principios contenidos en ese capítulo, no hay mecanismo de solución de controversias. El TEMEC hizo un cambio muy importante respecto a los capítulos de inversión que existían en otros tratados de libre comercio. Y una de las cosas muy importantes es que no aplica a las tres partes el mecanismo de solución de controversias que contempla el capítulo de inversión. Y entonces, nada más aplica a Estados Unidos y a México. El otro gran cambio es que distingue a las inversiones, las clasifica.
y señala que únicamente respecto a ciertos sectores que están en el pie de página que señalo, entre los que se encuentra los dos sectores que son objeto de análisis ahora, petróleo y gas natural, y los servicios de generación de energética eléctrica al público, pero ahí están contemplados otros sectores como telecomunicaciones, transporte, en fin, son muy limitados los sectores y respecto a las inversiones en esos sectores y que exista un contrato con el gobierno, esos únicamente tendrán bajo el TEMEC todas las protecciones y obligaciones de trato que establece el capítulo, que en general, que son estos que están señalados acá abajo. Respecto a las inversiones que no son de estos sectores y que no, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Es que únicamente se les ofrece una protección limitada. Solamente lo que tiene que ver en el capítulo contrato nacional, trato de nación más favorecida y expropiación directa y compensación es lo que están protegidos. Generalmente en los tratados, las cláusulas que más se invocan en los mecanismos de solución de controversias, las disposiciones que más se invocan es las que tienen que ver con nivel mínimo de trato, que está vinculado estrechamente al principio de otorgar trato justo y equitativo a la inversión, y los que tienen que ver con expropiación, pero no expropiación directa, sino expropiación indirecta, es decir, medidas que son equivalentes a una expropiación. Entonces, esta limitación es muy importante, estas que he mencionado en general en el TEMEC. Los otros tratados de libre comercio que contemplan capítulos de inversión no tienen estas restricciones. Respecto a, en fin, eso es lo que quisiera mencionar respecto al tratado en sí y a las violaciones. Ahora me gustaría comentar algunos puntos que tienen que ver con estrategia frente a lo que está pasando. El primer punto que quisiera decir es que, en general, cuando se enfrentan estas situaciones de violación a los tratados, sí es útil y sí sirve el que los gobiernos de los inversionistas afectados por esas medidas también, digamos, se involucren y manifiesten su preocupación por lo que está ocurriendo. Sirve para concientizar sobre esos incumplimientos al marco jurídico internacional, a las posibles afectaciones, y sirven también para lograr una solución negociada, que eso es lo que en general debe de prevalecer, tanto entre privados y gobierno o entre gobiernos. Lo ideal siempre es que haya una solución negociada, no litigios. Y eso aplica en todas las esferas también entre privados y privados. Aquí señalé la importante carta, aquí nada más incorporé la imagen de la importante carta que se mandó al final de la administración de Trump por parte de secretarios con competencia en la materia de relaciones exteriores, el de comercio de Estados Unidos y el de energía a sus contrapartes de México, señalando la preocupación por lo que está ocurriendo en México. El segundo tema. Yo creo que en estos contextos es muy importante que los inversionistas utilicen todos los recursos que tengan a la mano, administrativos y judiciales internos, y los mecanismos de solución de controversias de los tratados. Ambos mecanismos o ambos recursos, tanto el interno como el internacional, son complementarios. Sin embargo, es muy importante en ese ejercicio de los derechos que existen bajo el derecho interno e internacional que haya una buena alineación de estrategias. Es muy importante tener en mente que si se quiere invocar
o utilizar los recursos previstos en los tratados internacionales. No se puede alegar violaciones a dichos tratados en los procedimientos internos. Hay que diferenciar las medidas demandadas en el procedimiento interno que el internacional y no solicitar indemnización en las dos instancias, porque sí existe el principio en general que no debe de haber, que debe de tratarse de evitar resoluciones contradictorias y compensaciones y dobles compensaciones. Dependiendo de la estructura corporativa que tengan las empresas, una inversión puede estar protegida bajo varios tratados y por lo tanto tener la posibilidad de accionar diferentes mecanismos de solución de controversias, los previstos bajo esos tratados. La otra cuestión muy importante es que, y ya lo mencioné antes, que los inversionistas tienen acción directa para presentar una reclamación bajo el tratado. Y la primera, digamos, la antesala para un arbitraje es un documento que se llama notificación de intención de someter una reclamación de arbitraje. Y que ese documento es útil porque da a conocer a las autoridades que existe un problema y normalmente abre un periodo, porque así está previsto, de consultas con las autoridades para tratar de buscar esa solución. En estos documentos se tiene que presentar generalmente una estimación del daño y pues esas, entre las estimaciones individuales o si son varias empresas las que están demandando, en fin, las que se vayan presentando, puede entonces conocer el Estado la responsabilidad económica a la que podría estar sujeto. Entonces, eso es, digamos, para que se pueda presentar una notificación de intención, simplemente se tienen que cumplir dos situaciones específicas. Tiene que haber medidas contrarias al tratado y tiene que haber un daño ya ocasionado a la empresa. No existe un plazo específico para presentarlo, para esa notificación de intención. No hay una restricción para presentarlo. Y lo que es muy importante respecto a estos casos, en donde no es necesario, no está obligado la empresa que presenta la notificación de intención de ir a un arbitraje posteriormente. Y aquí, por último, acabo con una reflexión, nada más con una reflexión de que respecto a las inversiones existentes, es decir, aquellas inversiones que existían bajo el Telecan, es decir, que se hicieron después de que entró en vigor el Telecan, de enero del 94, y que existían a la fecha de terminación del Telecan, y que están existentes a la fecha de que entró en vigor el TEMEC, y que no están en los sectores estos cubiertos que mencioné y que tienen una protección limitada bajo el TEMEC por ello. En el TEMEC se contempla que si existe una situación en donde hay una violación a sus derechos a sus derechos bajo los tratados y un daño, puedan presentar los casos 3 años después de que, dentro de los 3 años después de que entró en vigor el tratado. Y esto aplica tanto a esos inversionistas del sector energético que no están bajo un contrato, en fin, a los otros sectores cubiertos que no tienen un contrato escrito, o los otros inversionistas que no están en esos sectores. Este beneficio es muy importante, que puedan todavía demandar bajo el Telecan, porque el Telecan es un tratado que tiene mayor protección que el TEMEC y que aún, digamos que, y aún en el sector energético o en los sectores cubiertos donde se les aplican todos los tratos, el TEMEC estableció restricciones a esos tratos. Entonces, sí, esto para mí yo creo que es muy relevante tomar en cuenta que existe esta posibilidad.
Y ya por último, y termino con esto, en toda esta presentación, como les comenté al inicio, me concentré en las implicaciones legales que tendría que tienen las medidas y las políticas que el gobierno ha adoptado en el sector energético. Sin embargo, esto tiene otras implicaciones que, en mi opinión, son sumamente importantes para el país. Y las divido en lo siguiente: económicas. Un impacto negativo en los flujos de inversión en diversos sectores, no únicamente en lo que tiene que ver al sector energético, por la incertidumbre que esto está generando y porque hay muchas empresas también que tienen que cumplir con objetivos de desarrollo sostenible y que esto no les va a permitir que lo cumplan. Hay que indemnizar a los inversionistas afectados por las medidas adoptadas en el gobierno incompatibles con el tratado, ya sea en el sector energético o en cualquier otro, pero aquí está cuantificado lo que podría ser en el sector energético. Las represalias impuestas por los gobiernos en caso de mecanismos de solución de controversias Estado-Estado no tienen que ser dentro del sector energético. Pueden afectar, es decir, pueden establecer aranceles, restablecer aranceles, como se hizo en el caso de transporte de carga de hace unos años, en cualquier sector y afectando a productores de todos los sectores. Y esto obviamente afectando los ingresos y la competitividad en general. Perdón, las represalias a todos los sectores económicos. El otro punto es el que la energía se vuelve más cara para el consumidor, que no nada más son los particulares, obviamente, sino también las empresas, afectando su competitividad. En el caso del medio ambiente, el preferir dar preferencia a otro tipo de energías que representan afectaciones, que pueden representar afectaciones de la salud, es sumamente delicado para todos los que vivimos en este país y que a la larga también tendrá un castigo por parte de los consumidores que en el mundo están también ya mucho más conscientes de la huella de carbono que tienen los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Y finalmente la credibilidad, que es el daño que esto tiene a la relación de México y los países socios de no cumplir con los tratados comerciales, afectando la cooperación en otros temas que van más allá del comercial y el económico y que son vitales para nuestro país, sobre todo con relación a nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, y que es nuestro principal socio comercial, y que necesitamos necesariamente tener una cooperación estrecha en seguridad, salud y migración. Entonces, con eso termino mi presentación y les agradezco mucho su atención y quedo abierta a las preguntas que tuvieran. Muchas gracias, Beatriz. Pues muchas felicidades, más que clara esta presentación. Y pues un poco de lo que acabas de comentar, lo que queda claro es que a partir de la firma primero el Telecán, luego del TEMEC y ahora los tratados comerciales, entendemos que muchos de los temas que hoy en día están en debate ya tienen protección por parte de estos tratados. Entonces, de ahí se concluye el título de tu presentación de los tratados se convierten en un blindaje para el marco constitucional vigente. Y ahí yo te quisiera hacer alguna pregunta y también le pediría a todo nuestro auditorio que quien tenga alguna pregunta que hacer, puede hacerlo por medio del chat y con mucho gusto vamos acercando estas preguntas con nuestra invitada del día de hoy. Beatriz, lo que entiendo es que al final una de las partes muy relevantes que acabas de señalar es que con el tratado comercial hay una especie de cancelación o congelamiento de las sesiones que hacen los estados. Esto es, hacia adelante pueden abrir más la participación, pero no pueden ir hacia atrás. ¿Es esto efectivo? Nada más para precisar este punto, porque en términos de lo que estamos viviendo en este momento, yo creo que es un tema muy, muy relevante.
Sí, esa es la parte central de lo que quise exponer y que traté de resumir en esta lámina, ¿no? Que Perfecto. aplica al sector de energía o a cualquier otro sector. O sea, todo lo que expuse yo creo que es relevante para para los inversionistas de cualquier sector. Los tratados establecen, como les dije al principio, obligaciones. Si respecto a esas obligaciones el Estado identifica, pues mi marco jurídico interno, puede decidir, o sea, mi marco jurídico interno no es compatible con eso, ¿no? Entonces hay dos opciones para cuando uno negocia el tratado y esas situaciones fueron muy presentes cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue un transformador de nuestro sistema jurídico, ¿no? Porque, ¿qué pasó? O sea, habían diferentes alternativas para México cuando negoció ese tratado. Establecer reservas, y que lo hizo, y así fue un mecanismo, decir, pues todas estas obligaciones, pues hay algunas que no, porque yo hay sectores que tengo totalmente cerrados, como era el energético, ¿no? Yo aquí, nada, o sea, nada me obligo. Y hubieron un anexo incluso específico, el anexo 3 para energía, porque yo quise excluir completamente cualquier obligación del tratado. Ese era un mecanismo. Entonces, ¿qué significaba? Que México podía hacer lo que quisiera en materia de energía, porque estaba totalmente excluido. Había otros ejemplos donde no, donde simplemente limitaba la participación, por ejemplo, en la parte bancaria. Había limitaciones para que pudieran invertir los inversionistas. Entonces dijo, no, pues así lo voy a meter. Cuando negoció en ese momento, tomó otras decisiones también. Identificó que había otros compromisos que no estaban y que pues decidió, en lugar de exceptuarlos, pues reformar su marco legal interno también, ¿no? Entonces no quedaron como excepciones al tratado, sino simplemente también lo cambió y ya no hubo ningún tipo de problema de incompatibilidades, ¿no? Simplemente cambió el marco legal interno y estableció una línea que está en muchos tratados, en muchas leyes, que es muy importante, que dice esto se aplica salvo lo dispuesto en los tratados internacionales. Y en ese entonces era muy importante porque no era claro si el tratado estaba por encima de esa ley o no la ley. Entonces esa fue otra forma de incorporar. Pero en general, volviendo a tu pregunta fundamental e importantísima, es todo lo que el Estado no reserva se obliga completamente respecto a ese país. No importa si el marco legal interno es contrario o no, está obligado internacionalmente a cumplirlo. Si lo reserva, porque como decía, habían estas restricciones como está aquí, esto referido al sector energético que estaba mucho más cerrado, sobre todo en hidrocarburos, entonces puede irlo abriendo, sí, pero una vez que lo abre, el tratado a través del principio de Ratchet, esa apertura ya queda consolidada. Entonces, si está poquito abierto, ahí está. Ya no puede cerrar esa puerta. Y entonces, conforme lo va abriendo, pues se va quedando así, va quedando abierta esa puerta. Ya no hay manera de retornarla. La única manera es denunciando el tratado. Y vemos que algunos países lo han hecho. O sea, a México le denunciaron el tratado, Venezuela, se tuvo que renegociar y volverse un bilateral con Colombia. Bolivia, en el caso de Bolivia, que había muchas disposiciones contrarias, se renegoció el tratado, no se denunció, pero se eliminaron muchos capítulos del tratado que eran contrarios a su constitución, ¿no? Entonces, son palabras mayores. ¿Qué puede hacer? O sea, ¿qué alternativas le queda al gobierno de México si quiere hacer quiere cambiar estructuralmente la parte de energía y estructuralmente otros temas relacionados con inversión? Pues la única alternativa que le queda para no tener costos, que ya hay implicaciones legales y todas las que vimos, es salirse de esos tratados, con implicaciones muy fuertes en todos los sectores de la economía. Entonces, por eso es que es muy complicado. Y por eso es que yo diría que los tratados son un mecanismo de contención y que ese es uno de los valores más importantes
que hoy en día le debemos de dar a los tratados. No únicamente la oportunidad de estar o de, digamos, de poder hacer negocios con una serie de beneficios, sino el de preservar el status quo para que las inversiones, que son inversiones generalmente de larguísimo plazo, tengan la certeza que las condiciones, las reglas del juego no cambian hacia el futuro. De acuerdo. Fíjate, Beatriz, que esto responde a una pregunta que nos hace alguien del público que nos dice, Balam la Moglia, ¿qué sucede si lo negociado afecta al país por haberse negociado en perjuicio de México? Creo que ya lo comentaste, ¿no? ¿Cuál fue la ¿Qué sucede si lo negociado afecta al país por haberse negociado en perjuicio de México? O sea, si se negoció un tratado en perjuicio de intereses de México, ¿qué habría que hacer? Entiendo que habría que... Pues lo único pues es lo que estoy mencionando, o sea, cambiar esos términos. Cuando son tratados que son muy limitados a un sector, a una materia, por ejemplo, digamos que Argentina y Brasil, tenemos acuerdos con ellos bajo ALADI en el sector automotriz, de liberalización en el sector automotriz. Entraron gobiernos que no estaban de acuerdo con esas condiciones de liberalización completa y quisieron cambiar esos términos negociados con México. Pues México accedió y de alguna manera se pudo hacer porque nada más afectaba ese acuerdo a ese sector. Pero un tratado de libre comercio afecta, si tú cambias una parte del tratado, que se pueden reformar, obviamente, pero generalmente es muy complejo, como lo acabamos de ver con la reforma del TEMEC. O la otra opción, si el otro país no accede a que esas obligaciones se eliminen del tratado, pues lo único que queda es la denuncia. Pero es muy delicados entre todo. Un tratado de libre comercio involucra muchos intereses. Entonces, que se quite en un punto, normalmente esa concesión que se dio en una materia respondió a otras concesiones que también se tuvo que dar en otros temas. Entonces, es un rompecabezas muy complejo para todos los que han podido negociar esto desde el sector privado público, en donde no es tan fácil mover lo que ya está en esos tratados. Sí, de acuerdo, tiene un carácter integral, ¿no? No Sí, es tan así es. sencillo de separar las partes. Oye, un tema que me gustaría poner en la mesa. Hay un capítulo del TEMEC, el 22, que habla de asistencia no comercial a empresas del Estado, Sí. tratando de evitar políticas anticompetitivas. ¿Qué alcance tiene este capítulo? Que entiendo que es temporal, ¿no, Beatriz? Pero es importante porque ¿qué sucede si hay subsidios del Estado en un área que está abierta y le genera un daño o un efecto adverso o desfavorable, como lo dice el propio capítulo, a la rama de producción? Esto adquiere cierto nivel de importancia en términos de la apertura que se dio en oil and gas del downstream y del midstream y que pudiera tener alguna repercusión. Sí, mira, este es uno de los capítulos más importantes, en mi opinión, que contempla el tratado. Es un capítulo nuevo. Aquí está, si ven la lámina, de empresas propiedad del Estado. Sí. Sí, este es un capítulo nuevo. Se incorpora por primera vez en el TPP, pero bueno, que está también por ende está incorporado en el CPTPP, y aquí en nuestro tratado está un capítulo expresamente incorporado y es un capítulo que lo mencioné cuando di la presentación, que solamente está sujeto en caso de violación al mecanismo general de solución de controversias. Es decir, solamente puede un Estado demandar. ¿Qué es lo que busca ese capítulo? Y es lo que está aquí puesto, busca prevenir que los órganos administrativos, personas que ejercen autoridad gubernamental delegada, las empresas propiedad del Estado, las empresas del Estado y monopolios designados de las partes, afecten el comercio y la inversión dentro de Norteamérica.
Y específicamente se dice que las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, así como sus subsidiarias y filiales, cuando prestan sus servicios, en condiciones comerciales, eso es muy importante, con lucro, y en condiciones de competencia, están obligados bajo el capítulo. Es decir, estas obligaciones no aplican solamente cuando Pemex y CFE está realizando una actividad de lucro, fijando precios en el mercado y está compitiendo directamente con otras empresas. Y hay una clasificación, digo, es uno de los capítulos más complejos, yo creo que es de los más complejos que he leído en cualquier tratado de libre comercio. Es muy complejo porque tiene muchas reservas y excepciones por todo el tratado, por todo el capítulo. Pero los principios generales, y que son importantísimos, es que se prohíbe el otorgamiento de ciertas formas de asistencia no comercial a las OEs, que ponen en una situación de efectos desfavorables a los competidores. O sea, es decir, no se pueden dar créditos o suministrar en condiciones más favorables que las del mercado, suministrar bienes y servicios en condiciones más favorables que las del mercado. La otra muy importante es el trato no discriminatorio. Siempre que las OEs y monopolios designados realicen actividades comerciales relacionadas con la compraventa de mercancías o servicios, deben actuar con arreglo a consideraciones comerciales y otorgar un trato no discriminatorio a las mercancías y servicios de una empresa de la otra parte. Y después aquí hay dos regulatorias que son importantísimas. La más importante, y yo creo que la más presente en todas las posibles demandas que pueda haber en el ámbito internacional, dice: los órganos administrativos que regulan una SOE deben ejercer sus facultades discrecionales de regulación de manera imparcial con respecto a las empresas que regulan. Eso es importantísimo. Y que las OEs y los monopolios designados que ejercen una autoridad gubernamental están obligados a actuar de conformidad con las obligaciones del tratado. Entonces, eso resume las obligaciones principales del capítulo, que el objetivo fue precisamente el que pudieran competir en un terreno de juego parejo las empresas propiedad del Estado y las empresas privadas. De acuerdo. Y en este punto, fíjate que a mí me llama la atención, Beatriz, porque, por ejemplo, en áreas que están abiertas, el hecho de los permisos que otorgan los reguladores, si se otorgan en condiciones disímbolas entre una empresa del Estado a las empresas participantes, creo que se puede actualizar precisamente esta prohibición. Tenemos una pregunta de nuestro auditorio, dice, en mi opinión, Juan Carlos González. Gracias, Juan Carlos. En mi opinión, existe plena compatibilidad entre las salvaguardas y protecciones a las inversiones bajo la Reforma Constitucional 2013 y el TEMEC, por lo que bajo los principios pro persona de interpretación conforme y el principio de progresividad, los inversionistas extranjeros gozan de una justicia efectiva, plena, tanto en el ámbito doméstico como bajo el TEMEC. Beatriz, ¿coincide con esa opinión? Sí, o sea, totalmente. Lo que quise explicar al principio, que es generalmente la regla, Marco Antonio. Sí. O sea, lo que es en materia de inversión y servicios, generalmente, salvo excepciones extraordinarias como fue el Telecan, generalmente los compromisos de inversión y servicios son en los tratados, son un reflejo de lo que está en el marco jurídico interno. ¿Y cuál es el valor que tiene eso? Porque si dirás, bueno, pues las leyes, el marco jurídico interno es de aplicación general, ¿no? A todos los que se vengan a establecer en el país les aplican las mismas reglas, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja, qué es lo que distingue a un inversionista que viene al país, que está protegido bajo un tratado y bajo el que no está? Pues porque en principio, o sea, por mi afirmación que ahorita dije, bueno, pues si los tratados contemplan el marco jurídico interno, ¿qué valor tienen? Y el valor que tienen es precisamente lo que hemos comentado, que es la consolidación de ese marco jurídico interno,
que existe en el momento que se negoció el tratado y que te pone con claridad, este es el marco, bueno o malo, pero con estas reglas son las que yo me obligo en inversión y servicios, son reflejo de lo que yo tengo en mi derecho. Si yo lo modifico para adelante, está claro que esas reservas y excepciones, esas cosas que en mi marco jurídico interno exceptué, no pueden ir más atrás. O sea, no pueden ser más proteccionistas, no pueden cerrar, no pueden dejar de liberalizar. O sea, ese es el corazón. Eso es muy importante. O sea, esa es la parte central. Y hace unos días que tuvimos una conversación preparatoria de esta llamada, me preguntaban ustedes la diferencia entre la protección bajo los tratados de libre comercio y los APRIs. Sí. Hay una diferenciación, porque los APRIs no contienen estas obligaciones, o sea, esta consolidación del marco jurídico interno. Los APRIs contienen, basado en el marco jurídico que existe, presente, futuro, lo que sea, ciertas protecciones a los inversionistas, pero no contienen esa que tienen los tratados de libre comercio. Sí, de acuerdo. Que ese es precisamente por eso comenzaba yo un poco la intervención con el congelamiento de la película. Sí. Que quieras o no, es a partir del momento en donde el Estado toma sus compromisos internacionales. Tenemos una pregunta de Sergio Moisés Gutiérrez, Beatriz. Nos dice, ¿qué pasaría con el cumplimiento de contratos por empresas extranjeras en materia de energías limpias? Lo anterior atendiendo a la reciente iniciativa que, como sabes, la semana pasada se presentó ante la Cámara de Diputados, en donde señala el principio inconstitucional y donde pareciera que pretende regresar al régimen central y violar el artículo 28 constitucional. Independientemente de las violaciones o no constitucionales, que todos sabemos que al final una reforma que va más allá de los principios de eficiencia económica, de libre acceso al sistema eléctrico, de libre competencia, de sustentabilidad, pues sí está violentando los principios del 25, 27 y 28 que quedaron plasmados en 2013. Pero a la luz del TEMEC, ¿tú cómo lo estarías viendo? Sí, esos contratos, pues hay violaciones contractuales que se elevan, que se pueden elevar y que constituyen por la naturaleza violaciones a los tratados. Entonces, bajo ese marco, los inversionistas tienen diferentes acciones legales, ¿no? Como mencionaba, no mencioné ahí que también hay contratos que contemplan también mecanismos de arbitraje comercial privado, también previstos en esos contratos. Pero cuando una autoridad actúa o sea, cuando una parte de los contratos actúa, ya está actuando como soberano y está imponiendo condiciones que van más allá de las obligaciones que lo que está contenido en el contrato, imponiendo unilateralmente su interpretación o modificando temas fundamentales de esos contratos, esas acciones o esas medidas del gobierno trascienden el ámbito contractual y dan lugar a demandas tanto en el derecho interno por haber violaciones al marco constitucional o legal interno, pero también se pueden elevar porque también esas medidas, además de violar el contrato y además de violar el marco legal interno, están en violación de los tratados internacionales. Entonces se puede acudir a las diferentes vías, nada más es muy importante, como decía, tener una estrategia muy bien orquestada, porque de los diferentes ámbitos o de las diferentes vías que se opta,
para no cancelar la posibilidad de tener todas estas opciones abiertas, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, que inclusive en el caso de accionar los mecanismos del propio tratado, dependiendo del tipo de tratado, habrá que cuidar las estrategias de derecho interno para que no vaya a haber incompatibilidades, porque habrá que revisar los términos y condiciones del tratado comercial de que se trate. Tenemos otra Exacto, pregunta. sí, porque en Carlos, México sí es sí, posible demandar un amparo contra la aplicación de tratados, ¿no? O sea, exacto. en México sí es posible. En Estados Unidos y Canadá no, porque tienen sistemas donde los tratados no se incorporan automáticamente al tratado, y por eso es que el tratado contempla incluso anexos específicos para México donde prevén ese conflicto de foros. O sea, dice, si tú como inversionista optas por una de las vías, no puedes demandar en las dos vías la violación de los tratados internacionales, ¿no? Entonces tienes que cuidar mucho qué medidas estás reclamando en cada foro para que no tengas estos problemas de las reglas de conflicto de foros. Sí, tiene que ser consistente. Mira, alineado con esto que acabas de comentarnos desde pregunta Carlos Rodríguez Ama, ¿no? Que precisamente cuando platicabas de los APRIs y los tratados comerciales, si un inversionista que tiene una acción bajo el APRI no podría beneficiarse en el reclamo bajo el tratado comercial. Sí pueden, o sea, sí pueden, porque o sea, los APRIs contemplan generalmente las medidas todos los tratos que yo les señalé que tienen el capítulo de inversión. Aquí están. Ah, mira. O sea, aquí están, todos estos son tratos que generalmente contemplan tanto los APRIs como los capítulos de inversión en los tratados. Entonces sí tienen, o sea, una de las cuestiones que invocaría un inversionista cuando se le cambia completamente todo el marco legal es bajo este nivel mínimo de trato, tiene que ver con expectativas legítimas. Es decir, el inversionista puede señalar que cuando invirtió había un marco legal en donde se le dio ciertas certezas, y no nada más marco legal, muchas comunicaciones, compromisos, declaraciones, muchas pruebas o evidencias que se tienen que juntar para demostrar que el inversionista invirtió con un entendimiento de lo que sería el marco que aplicaría, ¿no? Entonces, si ese marco legal que, como veíamos, todo país puede modificar, pero si ese marco legal se cambia de tal manera, y hay muchas circunstancias de cómo se puede cambiar también, o medidas que son contrarias, ¿no? Que afecta a esos inversionistas de manera grave, ese inversionista bajo los APRIs lo puede invocar. O sea, lo que no tiene es esa cuestión del ratchet y de las reservas, porque son tratados aislados que nada más regulan estos tratos. O sea, tienen un nivel diferente de protección. Es a lo que me quería referir. No significa que no están protegidos por medidas que puedan afectarles cuando son arbitrarias y cuando afectan su expectativa que tenían respecto al marco. Sí, fíjate que curiosamente a partir también de lo que acabas de comentar, lo vi con atención en tu presentación, del nivel de los tratados internacionales en derecho constitucional, nuestro apreciado amigo el doctor José Luis Aburto nos dice que en una controversia constitucional de la Suprema Corte debería de tomarse en cuenta el contenido de los tratados internacionales, en principio tener el mismo rango constitucional. Pues digo, lo deben de tomar en cuenta, sí, pero depende de qué es lo que están conociendo y o sea, sí pueden tomarlo en cuenta, pero si el reclamante o el que está presentando la demanda de amparo se concentra únicamente en las medidas a la luz de la violación de la Constitución y de las leyes, el que juzga no puede extralimitarse en la reclamación. Entonces,
por eso es que no lo hacen. Tienen la competencia para hacerlo. Si una de las empresas decide irse por esa vía y no por la parte internacional. No vía el mecanismo internacional que contempla el tratado. De acuerdo. Tenemos otra pregunta, Beatriz. Creo que generó mucha reacción tu presentación, el tema increíble y con todo respeto la presentación de primer nivel junto con la expositora. Muchas felicidades. Nos dice Miguel Ángel Galindo, ¿considera viable que la implementación de la iniciativa al eliminar la obligatoriedad de las subastas pudiera dañar los intereses de inversionistas establecidos de tal manera que se pudiera considerar que ha habido una expropiación indirecta? Sí, si este cambio de reglas de juego, ¿no? que está ocurriendo, y entre ellas esta de la cancelación de las subastas, si esa cancelación de las subastas implican que se violen, ¿no? estos principios que están puestos aquí, habría acción bajo el tratado específico. Cuando me referí hace un momento que había hecho un análisis de las medidas, ¿no? que ahí señalé, hice un análisis general de las medidas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en principio las medidas, cuando no hay subastas, y eso implica no haber subastas para favorecer a una empresa nacional y del Estado, pues eso en sí, pues estás violando el principio de trato nacional, tratado en general, ¿no? Estás favoreciendo a una empresa nacional sobre las empresas de otros países. En el caso del principio de expropiación, ¿no? Si eso es equivalente a una expropiación, los requisitos para que una expropiación ocurra son bastante estrictos, o sea, no es cualquier cosa la que tiene que demostrarse, pero déjame encontrar si aquí lo tengo rápidamente. El estándar es muy alto porque tiene que haber como para que sea equivalente a una expropiación, aquí están los estándares. A menos, sí, dice, prohíbe a México, o sea, ¿qué es lo que dice la expropiación? Prohíbe a México expropiar una inversión cubierta, ya sea de forma directa o indirecta. Aquí, en el caso nuestro, estamos hablando de inversión cubierta por ser los sectores y estamos hablando de las dos formas de expropiación. La cancelación de una subasta no es que estén expropiando a la empresa directamente, sino podría ser equivalente por el impacto. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir? Que se dé por causa de utilidad pública, que sea no discriminatoria y que se indemnice y sea conforme a un debido proceso. Si estos estándares no se cumplen, ¿qué es lo que hay acción bajo el tratado? Y por eso es que es muy importante ya ver, digamos, bajar de nivel y ya ver cuál es la situación específica de la empresa, cómo está afectando, si efectivamente esa cancelación de la subasta a esa empresa específicamente, ¿qué le significa a esa empresa esas cancelaciones? ¿Qué negocio le iba representando? ¿Y qué es lo que tiene que demostrarse? Que hay un impacto económico muy fuerte, que la interferencia de la medida con las expectativas del inversionista y la naturaleza, objeto y carácter de la medida. Es decir, si hay una serie de pruebas cuando el inversionista decidió invertir en el país, que iba a haber una expectativa de proyectos, de negocio, y eso se cancela automáticamente porque ya no puede participar en ese negocio, pues eso es lo que tiene el inversionista que probar. ¿Y qué es lo que aquí? Pues aquí habíamos hecho un análisis específico de dos medidas. Cambian las normas para la emisión de permisos de generación y la participación de operadores, porque pueden constituir una expropiación indirecta. ¿Qué es lo que se tiene que demostrar para la expropiación? Destruir sustancial y permanentemente su inversión, interferir con sus expectativas legítimas, ser discriminatorias y violatorias del debido proceso y no perseguir un objetivo legítimo. Es decir, no es cualquier estándar. O sea, sí hay que demostrar bastantes cosas porque, en fin,
en general, si el gobierno, y eso se enfatizó mucho en el capítulo de inversión nuevo, que no tenía tanto los tratados anteriores de México, que el gobierno también puede modificar su marco legal para cumplir con objetivos legítimos, ¿no? Y tiene que tenerse derechos soberanos. Sin embargo, si el gobierno causa todo esto, que es un estándar bastante estricto y hay que probarlo, entonces sí hay posibilidad de que pueda demandar la indemnización bajo un tratado por esa afectación. Si el gobierno retira la medida, vamos a suponer que en un tiempo vuelve a abrir las subastas. ¿Qué acción tiene bajo los tratados? El daño ocasionado por el tiempo que se aplicó la medida, ya no el daño futuro. Si no se retira la medida y se prueba todo esto, entonces pueden demandar tanto el daño pasado como el daño futuro. Sí, de acuerdo. Yo creo, Beatriz, que un poco es lo que comenzabas diciendo de que se trata de compromisos internacionales del Estado. El Estado es soberano y puede tomar sus decisiones. Pero si esas decisiones tienen un costo, lógicamente tiene que asumir ese costo. Inclusive un poco en lo que comentas, para que se dé un concepto de esto, si coincido plenamente, se necesita que haya consistencia en las acciones del Estado, que haya un daño real y que sea objetivo. Y fíjate, en esto comenta Antonio Barrera, diciendo la eliminación de subastas no produce una expropiación indirecta a los inversionistas, sino que permite a CFE para que de manera unilateral decida con quién celebrar contratos de suministro eléctrico, en específico tratándose de suministro básico, pudiendo beneficiar a nacional. Yo creo que en este punto, independientemente de lo que podamos pensar, me quedaría con lo que comentas. Habría que revisar el caso específico, ver si hay consistencia en la decisión del Estado, si hay un daño sustancial, como comentas, para determinar la procedencia o no, ¿no? No sé qué opinas. Sí, no, totalmente. Y una de las cosas que hemos visto también al analizar estas medidas es que igual una medida de manera aislada puede ser que no cumpla con todos los requisitos y con todo lo que la jurisprudencia a lo largo de los años ha determinado que se tiene que probar para que se pueda actualizar o sea, determinar esa incompatibilidad de la medida y por ende la indemnización. O sea, puede ser que la subasta de manera aislada, la cancelación de las subastas, no dé para presentar una demanda, pero las medidas en su conjunto, el anuncio de la política en general en su conjunto, eso puede ser más fácil, ¿no? Si son no nada más una, sino es que las subastas en sí no me significan una expropiación indirecta y que ya no pueda seguir operando y hacer negocios en México. No, pero si juntas la subasta con el que no me dieron el permiso para poder operar y que están privilegiando el uso de prelación en el uso de las energías y todas esas juntas, entonces eso pudiera ser un caso mucho más fuerte. Entonces es cuestión de analizar el caso específico para ver cuál es la estrategia a seguir respecto a las demandas. Totalmente de acuerdo, Beatriz. Pues es espléndida tu exposición. Ya agotamos nuestra hora y media y agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado el día de hoy con esta espléndida invitada. Y yo me quedaría en una conclusión, dos conclusiones muy básicas, que finalmente el marco constitucional que hoy en día está previsto en los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, finalmente están dentro de esa área de congelamiento que dio el Tratado Comercial. Y de ahí lo que acabas de comentar es, habrá que cuidar que en la medida en que se tomen las decisiones que tenga que tomar el Estado dentro del sector, tiene ciertos compromisos internacionales a los cuales hacer frente, a lo que se quisiera denunciar los tratados. Y que estos tratados tienen tanto mecanismos entre estados, como en su caso, en el capítulo 14, los propios inversionistas afectados. Esto pues es una buena idea y con esto concluiría diciendo, pues los tratados comerciales entre ellos el TEMEC son un blindaje más al marco constitucional. Ojalá que en la medida que haya diálogo y de que haya apego al Estado de Derecho a nivel constitucional y a nivel internacional,
podamos transitar independientemente de las decisiones de política pública de nuestro sector de energía. Mil gracias, Beatriz. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Excelente exposición y estamos más que satisfechos. Bueno, pues me da mucho gusto eso, es un gran compromiso. Le tengo un gran respeto a la barra y agradezco mucho el que me hayan invitado y todos los que tuvieron la paciencia de quedarse hasta el final. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, felicidades. Gracias. Felicidades, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por el interés. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Shirley. Gracias, Toño. Gracias a ti. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy copiando, Toño. Como no tuve tiempo, nada más estoy tratando de ver si puedo copiar el chat para poder responder.